al martes para que estuviera lo más cerca posible a el domingo pasado, la jornada electoral del 2 de junio. Jesús Silva Herzog, muchas gracias. Hola, me da gusto verte. Mi Mana. querida Rosario, ya estás más recuperada. ya asimilaste más. Ya la dormí cosa. un poquito. Ya. No la he asimilado, eso es diferente. Pues sí, está duro. Eso es está diferente, difícil. pero sí dormí un poquito. Y Germán Martínez, pues yo creo que él no se ha recuperado del todo. O anda peleando, anda peleando. Tiene trabajo que hacer. Sí. A ver, aquí lo estuvimos comentando Rosario y yo. ¿Cómo lees este triunfo tan aplastante, contundente de Morena, Chucho? Pues yo creo que es un cambio de era. Hay un ¿Cambio de régimen? Hay un cambio de régimen que tiene una base electoral muy clara el domingo pasado. Me parece que el paralelo es lo que sucedió en el 97 o en el 2000. Creo que en el 97, cuando tuvimos el primer gobierno electo en la capital, donde hubo el primer Congreso, la Cámara de Diputados opositora frente al presidente, se inauguró un régimen pluralista, con muchos defectos, pero un sistema político pluralista. Yo creo que lo que se confirma el domingo pasado es que ese régimen pluralista se acabó, que tenemos un nuevo régimen hegemónico que tiene un inmenso poder, que no solamente tiene la presidencia, no solamente tiene la mayoría en el Congreso, sino que tiene prácticamente la llave para reescribir la Constitución como se le antoja. Como quiera. Eso es una realidad radicalmente distinta a la que ya nos habíamos acostumbrado, en donde pues finalmente para las decisiones fundamentales del país tenía que haber algún tipo de diálogo, alguna negociación. Por poca que fuera. Y ahora lo que tenemos enfrente es a una aplanadora con respaldo popular que puede hacer lo que quiera, que no hay límite institucional al poder político de la coalición gobernante. Es un cheque en blanco, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es lo que escribieron los votantes el domingo. Toma mi voto y haz lo que quieras, claro. Haz lo que quieras. Tenemos un nuevo superpresidencialismo y en ese sentido, por la desaparición de los controles, pues sí es una estructura de una autocracia popular. Que tenemos nosotros un sistema que tiene una base democrática, pero que no tiene controles democráticos. ¿Sí? Me parece gravísimo lo que tenemos enfrente, y quizá el único retén que queda pues es el impacto de las decisiones que pueda haber, que es pues aquello de la realidad, los mercados que se imponga la realidad. Pues creo que muestran una preocupación por el hecho de que se haya configurado un poder que en el fondo es despótico, que puede hacer lo que se le da la gana. Entonces, pues yo creo que hay que darnos cuenta de la profundidad de lo que se votó el domingo. Yo creo que pues, la verdad es que sí, imaginábamos que iba a ganar Claudia Sheinbaum. Sin duda, sí. Creíamos que era muy probable que tuviera la mayoría, pero jamás que hubiera 30 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Y que obtuviera la mayoría calificada. El permiso para rehacer la Constitución. Te voy a molestar en lo que te cambian el micrófono. Sí, ya no se oyó nada. No, sí. Ay, no, por favor, porque estuvo bien interesante. Todo se escuchó, nos estamos previniendo. Muy bien. Que es lo que debió de haber hecho el INE de la Ciudad de México, ¿no? Y del que país. No cayera, pues. Bueno, pero cuando tienes a tantos familiares en la nómina, cuando el árbitro está tan comprometido y hay tantos Tadei en la nómina Tardey, acuérdate. Tardey, hay tantos Tardey en la nómina de Morena, de sus gobiernos o del partido, pues ya hay un árbitro muy comprometido, ¿no? Es como si te pones la camiseta del América o del Real Madrid. Entonces, yo concuerdo mucho con Chucho partiendo de que ese es
el resultado, de que si ese fuera el resultado. Sin embargo, ¿te acuerdas que yo aquí me declaré en resistencia? Yo estoy en resistencia. ¿Sigues en resistencia? Sigo y seguiré Okay. en resistencia frente a me encanta el concepto autocracia popular. Sí, tenemos que estar en resistencia. Y la resistencia, y creo que como demócratas que somos, ¿qué pasó? Y aquí lo vimos. Sale Xóchitl, nos dice, no se duerman, todo el mundo con sus actas. ¿A qué? Porque es que esto es bien importante, porque después lo que hemos estado viendo desde ayer, a mí sí me llama mucho la atención. Conocedora como soy de las elecciones. A ver. Luego ya nos informa Claudia Sheinbaum que Xóchitl le habló, ni siquiera Xóchitl nos platicó nada. Ya después salió a decir que reconocía. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque todos nosotros hemos cuestionado que Andrés Manuel siempre dice que hay un fraude en las elecciones y nos parece que un demócrata tiene que reconocer cuando pierde. Entonces actuamos como demócratas frente a un resultado tan contundente. Apabullante, Rosa. Dijimos, se perdió. Pero, ¿qué estamos viendo? Yo narré varias cosas que vi en la elección de mi hija Mariana. Las vi, nadie me las contó. ¿Qué estamos viendo? ¿Y qué están diciendo expertos en inteligencia artificial, en algoritmos y demás? Que hay una cosa escrita en las actas y que hubo otra en el PREP. Que hay actas y te las están mostrando y están inundadas las redes de estas actas. El acta de la casilla con Xóchitl ganando y esta misma acta en el PREP ya digitalizada con Claudia ganando. Para mí es un primer gran tema que sí se tiene que aclarar. No, es que ya hemos normalizado todo. También vamos a normalizar esto. 2, desaparición de actas, como en Morelos. Es pequeña la diferencia y resulta ser que más de 100 actas en Cuernavaca, donde arrasó su Luz y Mesa, no existen. Y ya lo reconoció el propio órgano electoral. ¿Y qué, nos vamos a quedar así? No, a mí me parece muy bien que evidentemente se tiene que limpiar esta elección. Y por eso es bien importante el llamado que ya ayer nos hizo Xóchitl y que nos hizo también Santiago Taboada, de por favor vayan a sus casillas, saquen la foto de la sábana o manden su acta, porque ¿qué pasa? Y yo fui presidenta de un partido. Tú me sales y me dices que ganó la contendiente 2-1, yo ya ni voy ni te entrego el acta. Ya me da flojera ir hasta la sede del partido o al lugar donde me dijiste, porque ¿para qué? ¿No? Entonces se desanima a la gente a entregar las actas. Hoy, ¿cuál es la tarea? Saca fotos, mándalas, súbela a las plataformas. 2, comparemos con el PREP y en los cómputos que ahorita se están haciendo distritales y que mañana se van a hacer, hay que pedir que se abran las casillas. Ahora sí que voto por voto, casilla por casilla, que tanto nos exigió Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquiera, y sobre todo si es una primer mujer presidenta, debe de desterrar cualquier sombra que exista sobre su proceso electoral. Que se limpie, ¿no? Y que se hagan probablemente no se cambie el resultado de la elección en el sentido de quién ganó, pero sí la composición del Congreso. Y esto es muy importante, porque esa mayoría calificada, si es artificial, les está dando carta ancha, como aquí se está diciendo, para hacer lo que quieran. Entonces sí vale la pena dar esta pelea. Eso es lo que yo quiero decir. Vale la pena dar esta pelea. Si al final de cuentas, después de limpiar la elección, de ver las impugnaciones, yo te platiqué cómo impidieron en las casillas levantar las incidencias que hubo. Hay ya gente que está subiendo filas enteras, saliendo gente de línea a decirles que ya no había boletas y adentro anulando las boletas. La gente están fotografiadas, están tomadas, están videograbadas, porque ya tenemos todo el mundo un teléfono. Entonces, evidentemente que todo eso se tiene que limpiar y ver un resultado real. No creo que modifique el tema presidencial, pero sí la composición del Congreso y sí algunas elecciones como la de la Ciudad de México, Veracruz y Morelos. Vale la pena dar esa pelea
independientemente de todo el análisis que creo que es cierto, y a mí me duele que esta generación a la que pertenezco yo por lo menos, y tú también, bueno, no te hagas como que no. No te hagas como que no. Por ahí. A esta generación que fuimos las que luchamos y derrotamos al partido único, hegemónico, sea la que regrese ese sistema, la que vuelva a imponer un partido hegemónico único en el país. Es decir, la generación que logró la diversidad, la pluralidad en la representación política, hoy es la que entierra esa democracia. Pues tenemos un nuevo partido hegemónico. Yo creo que lo que tenemos que reconocer es eso. Yo también creo que hay que reconocer. Esta misma generación que luchó en contra de eso. Sí, porque desde luego que tienes toda la razón, hay que seguir el curso, las impugnaciones. Hacerlo, ¿no? Para eso están las instancias. Todo el proceso para estuvo manchado. Tribunal. Creo que desde el arranque debe seguirse el proceso judicial para limpiar la elección, para ver si hay algunas elecciones locales que se pueden modificar, para dejar testimonio de dónde hubo y cuál fue el tamaño del abuso político de la presidencia o de la presencia régimen. Del crimen organizado. Eso Se hablan de también, millones de votos en esos que lugares. También tiene que ponerse en evidencia, y habría que ver si hay que anular algunas elecciones. Ahora, lo que yo creo que tenemos que reconocer es que esta elección la gana Morena en todo el país prácticamente. Que solamente se salvan 2 estados de la ola morenista, Jalisco, Guanajuato, que Morena gana Yucatán, que le arrebata al Partido Acción Nacional el estado otra de las Yucatán. que se tienen que limpiar. Y si vemos lo que han empezado a mostrar las encuestas de salida, pues sí hay una votación por Morena que es el voto que puede recorrer todos los grupos sociales, urbanos, votos rurales, en donde están los jóvenes, los viejos, la clase media. En fin, hay algo que se tiene que reconocer. Sí, hoy el Financiero saca... Esa encuesta de Alejandro Moreno tiene que estudiarse muy a fondo, porque sí creo que lo que viene es una reflexión, porque creo que a ese régimen hay que enfrentarlo con realismo, reconociendo qué hizo ese régimen eficazmente para desmontar incluso el atractivo, el valor del pluralismo político, para convencer a la gente que se le puede, como dices, Adela, darle un cheque en blanco. Haz lo que quieras, porque pues quiero que sigan estas cosas que he visto en los últimos 6 años. A mí me parece, no coincido con lo que dices, Rosario, que hay que seguir la ruta de las impugnaciones, que hay que limpiar mucho de la elección, pero también creo que esa ruta intelectual puede ser la manera de no darnos cuenta de cuál es el tamaño de la maquinaria, de esa nueva estructura hegemónica, que si no se entiende bien, no va a estar solamente 6 años. Sí, claro, claro, no. Ni 12, o sea, yo ni creo que 18, ni 20. Este es un cambio una gran histórico lección, muy es un cambio de profundo. régimen. Sí. Y se demostró que los partidos tradicionales evidentemente ya no dan el ancho, por decirlo de alguna manera y muy coloquialmente. Sí. Es decir, el sistema de partidos, todos los otros que no son Morena, y bueno, obviamente que en esta maquinaria hubo acuerdos por darle al Partido Verde una cantidad de votos importantes o al Partido del Trabajo, incluso a Movimiento Ciudadano. Entonces, creo que eso es independiente. Creo que son 2 elementos o 2 rutas que tenemos que no son excluyentes. Exactamente. Es decir, por un lado, el llamado que nos están haciendo, y que yo quiero aprovechar tu programa, Adela, para decirle a la gente,
por favor, saquen foto de la sábana de su casilla, mándenla a las plataformas. Están preguntando aquí en el chat que dónde lo mandan. Xóchitl y Santiago sacaron unas plataformas, no las traigo aquí a la mano, no traigo mi teléfono, en donde ahí se manda la foto para poder comparar con lo que salió publicado en el PRE. ¿Por qué se tardaron tanto? Cuando sabemos que un conteo es muy rápido. Sí. Y lo que vuelvo a insistir, Lorenzo Córdoba dijo, sí, en el 2006 el Tribunal Electoral le dijo a Vicente Fox, pusiste en riesgo la constitucionalidad de este proceso. 40 percibimientos a Andrés Manuel López Obrador de que estaba violentando la ley. No valen, no cuentan en el momento de calificar. Además, con una ley mucho más restrictiva ahora. Que él promovió. Entonces, esa es una parte, porque, miren, hemos normalizado, una señora, la candidata, había sido electa y la matan al día siguiente. Sí, es decir, vamos a seguir normalizando esto, vamos a normalizar que en nuestra cara nos hagan esto, vamos a normalizar que se siga comprando el voto, que se extorsione a la gente, independientemente de todas estas encuestas de salida en las que se dice, bueno, vota desde el más pobre hasta el más rico. Sí, pues es que a los más ricos les fue muy bien en este sexenio, ¿no? Les fue a todo dar. ¿No? Entonces, sí, pero los más ricos, muy, muy ricos, a los que les fue muy bien, Rosario, son muy pocos. Pues son muy pocos, pero, o sea, pero digamos, por ejemplo, esta parte de la, como le pusieron estructura patronal o los patrones, o votaron también un porcentaje menor por Morena, pero sigue siendo un porcentaje amplio. Se analizó que a mayor nivel educativo votó más la gente por Xóchitl. Es decir, hay cosas interesantes. Sin embargo, independientemente de, por un lado, hay que limpiar la elección para que una vez que se siente Claudia Sheinbaum, porque sí creo que esto no va a cambiar radicalmente en cuanto al triunfo, pero sí en cuanto a composición del Congreso y elecciones locales. La alcaldía Álvaro Obregón, ¿ya viste qué está pasando? ¿Sí? O sea, Lía Limón fue una magnífica alcaldesa. Entonces ya tienes que ser la que hace una refinería que no funciona, la que tiene departamentos en Nueva York, la que tiene cuentas de paraísos fiscales, la que se te caiga el metro y haya 26 metros para que seas premiado. Ah, pero te castigan si eres una excelente alcaldesa, como le pasó a Lía Limón. Estaba calificada como la mejor. Bueno, es increíble que está saliendo ahorita que actas de la alcaldía Álvaro Obregón, porque todo fue estudiado milimétricamente. Sabían que la diferencia que traía Lía en las encuestas de 20 puntos de diferencia eran claves para quitarle el triunfo a Santiago Taboada. ¿Qué hicieron? Aquí se operó en esta... ¿Con dinero? Con mucho dinero en esta alcaldía, particularmente el Distrito 20, que coincide con Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Entonces, hay actas que ya están apareciendo, no que son de la alcaldía Álvaro Obregón, donde gana Lía, que aparecen ya en otras alcaldías. Tenemos que analizar acta por acta. Es que de veras es muy importante. Es muy importante, sobre todo cuando las diferencias son tan pequeñas. Pero aquí, Rosario, creo que es uno de los errores grandotes que cometimos durante toda la campaña. Uno de los errores que frecuentemente cometimos en esta mesa. Porque teníamos la impresión de que lo local iba a empujar. Y creo que fue lo contrario. Creo que lo que arrasó fue el imán nacional. Sí. Y fue ¿el imán de Claudia Sheinbaum? El imán de Andrés Manuel López Obrador. Ahí ese es otro punto bien importante. López Obrador definió la elección, definió cuándo se iba a empezar la contienda, eligió a su candidata, fue el gran elemento a discutir. Eligió hasta la contrincante, ¿estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. No porque desde el momento en que... No, yo creo que a Xóchitl Gálvez la eligieron quienes querían generar una oposición que no tuviera la mancha tan ruda, tan sucia de los partidos tradicionales. Que fue la mejor indiscutiblemente candidata de la oposición. Yo creo que la eligió la gente. Pero él eligió el momento en que la oposición tenía que decir quién era su candidata. Ese sería mi punto. Mi punto es que esta
elección fue efectivamente una reelección de Andrés Manuel López Obrador. El referéndum que nos fue dijo. Eso nos lo dijo que él, eso iba a ser. Bueno, y yo creo que tuvo razón. Tuvo razón. Claro. Esta idea de que iba a haber un mecanismo de castigo a los gobiernos desastrosos de Veracruz y de Morelos, pues no funcionó. Porque en el fondo la gran pregunta es, ¿estás de acuerdo con López Obrador, sí o no? En efecto, eso es lo que estuvo en la boleta. Y eso fue convincente López Obrador para que se definiera así la elección y la ganó abrumadoramente. E ilegalmente. La ganó abrumadoramente e ilegalmente, interviniendo todos los días y poniéndose en la boleta. Este es el gran tema que tenemos que discutir en el marco legal, impugnación, con un tribunal y con un órgano electoral que ya sabemos cuál es la composición. Por el otro, tiene que venir la enorme reflexión. Pero enorme, porque no entendieron nada. O sea, Rosa, la enorme reflexión de la crisis ya del sistema de partidos, enorme, de los partidos tradicionales, de los negativos que están cargando, de que tenemos que articular de alguna manera una estrategia que permita resistir e impedir que haya cambios que realmente modifiquen ya de manera sustantiva nuestra democracia. Ya ayer anunció el presidente, aunque dijo que lo va a consultar con la candidata, ya sabemos que eso es un mero formulismo, ya sabemos quién manda, quién estuvo en la boleta y quién es el que decide y sabe quién ganó la elección. Ya nos avisó que la primera reforma es al Poder Judicial. Sí, ya lo dijo, pero lo dijo desde antes y Claudia lo decía en cada... Y ya nos lo dijeron ayer. Yo creo que esa es la primera prueba seria de Claudia Sheinbaum. El problema es que Andrés Manuel va a tener un mes con esa mayoría calificada como presidente. Pero Claudia Sheinbaum hizo campaña por esas reformas. Le preguntaba a la gente, ¿no? Muy demagógicamente, ¿quieres tú votar por los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Sí. ¿Quieres votar por los consejeros del INE? Sí. Pero creo que ayer lo que se vio es que eso tiene consecuencias serias. Eso es muy importante. Y que tiene una consecuencia económica directa e inmediata el ver que se puede terminar con la independencia del Poder Judicial, porque con esta aplanadora poner a votación los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues es la clonación de Lenia Batres en el resto de las sillas de la Suprema Corte de Justicia, que sería la Suprema Diputación de Justicia. Esos van a ser los únicos límites que pueda tener Claudia Pero Sheinbaum. son límites enormes. Pero, los de ayer. Tiene que haber, esa es creo que la prueba inicial de Claudia Sheinbaum, si está dispuesta a asumir la presidencia de la República. Y esa es una discusión que tiene que ver, que tiene que tener con su promotor muy pronto. Pues sí, pero a mí lo que me preocupa es que Andrés Manuel siempre le hizo el trabajo sucio. Línea 12 se cae, hay 26 muertos, y en lugar de que la que tenga que dar la cara y asumir la responsabilidad, Andrés Manuel jala la marca, dice yo me encargo de la línea 12 del metro, ya me arreglé con la constructora, nos va a dar 800 millones, vamos no sé qué, y él fue el que asumió el costo, porque él puede asumir cualquier costo, y se lo quitó a Claudia. Él va a tener un mes con la mayoría calificada. La Diputación y los senadores que ahora entren, yo espero que el Senado se logre no configurar las 2/3 partes. Todavía está pero por le verse. faltan 3 senadores. Sí, bueno, los pueden comprar. Pero el mes que tiene de septiembre a octubre, si esa es una reforma prioritaria que lance como presidente de la República, la van a aprobar. Sin chistar, porque los diputados y los senadores que están ahí se la deben a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y con la misma instrucción, no le cambien ni una coma. Claudia va a decir, pues yo no fui.
Pues fue no, Tete. Yo no fui, fue Tete, aunque tú, como tú dices, es bien cierto. Pero quien la paga les puede venir un error de diciembre, ¿verdad? Es decir, como ya lo vimos ayer, que los mercados, y tú sabes más de eso que yo, aunque yo estudié economía, pero en la UNAM, que mi gran universidad, pero estudiaba 7 semestres del Capital, ahorita ya para esas cosas no estoy calificada. Lo que sí es cierto es que reaccionaron no al hecho de que hubiera ganado Claudia, sino al hecho de que tengan una mayoría calificada que haga reformas regresivas. Que tengan esa mayoría calificada y que haya esa agenda. Porque esa agenda es explícita, la plantea el presidente, la respalda con entusiasmo Claudia Sheinbaum. Quiero desaparecer todas las estructuras de neutralidad y quiero que todos los órganos del Estado obedezcan a mi misma mayoría, que sigan las instrucciones de mi aplanadora. Bueno, pues eso sí genera pues gran ansiedad en los actores económicos. Y gente que probablemente diga y tenga la capacidad económica de decir yo me llevo mi lana y me voy del país, que también puede ser un fenómeno que empecemos a ver. Entonces, ojalá los mercados, o sea, la economía, que creo que fue un factor también importante en la elección y hay que reconocerlo, este incremento al salario mínimo, incremento a los ingresos, esta renta universal de alguna manera generada por los programas sociales, este mínimo que empezó a recibir la gente, que ya recibía, pero que se incrementó en un porcentaje, evidentemente que cuenta en el momento de votar, porque nosotros somos apasionados de la división de poderes y de la democracia pero a la gente lo que le importa pues es si su salario mínimo es mejor y ya ustedes si se eligen a los jueces o no se eligen no es mi problema, hasta que es mi problema. Si matan y asesinan a todo mundo no es mi problema, hasta que es mi problema. Si matan a las mujeres 11 al día no es mi problema, hasta que es mi problema. Eso es lo riesgoso de lo que se acaba de decidir y probablemente mucha gente no se dé cuenta de la importancia de los contrapesos más que estos que estamos sentados en las mesas que la gente analizando preocupaciones de supervivencia también, Rosa. Otro dato relevante de la encuesta que se publica hoy en el Financiero. La defensa de la democracia no es un gran impulso para ir a votar. Eso en efecto puede ser algo que a algunos nos parece alarmante, el que desaparezcan esos contrapesos. A la mayor parte de la población no le genera un entusiasmo para ir a votar. Puede llenarse una plaza, se puede llenar el Zócalo para defender al INE, a la Suprema Corte de Justicia, no para llenar las urnas, ¿no? Creo que esa es otra lección. Tiene que haber otra causa, otro relato. Yo creo que hubo un error de origen de la oposición. Yo lo señalé muy al principio y después ya me fui con la idea de que sí. Yo les cuestioné mucho que la disyuntiva fuera autoritarismo-democracia, que fuera una elección en donde prácticamente fuera plebiscitaria en ese sentido. Y que no sabía si estaba bien esta conjunción de las tres fuerzas en una sola candidatura. Probablemente a la luz de los acontecimientos, y el hubiera no existe, pero me pongo mucho a analizar. Para poderle competir a esta estructura, el perfil de tu candidatura tiene que ser de centro-izquierda. Para empezar, esto es bien importante. Y la candidatura de Xóchitl, a pesar de ser una candidata ciudadana, arropada por estos tres partidos, que sí cayeron en la trampa de anticiparse como lo pidió López Obrador, pero bueno, ella fue un producto de un proceso ciudadano. Tal vez no tenía un perfil demasiado azul, ¿no? Demasiado azul para muchos votantes priistas y perredistas. Porque explícate 35 millones de votos. Explícate el desplome del PRI y del PRD. Sí. Bueno, el PRD que ya de por sí estaba desplomado, pero no necesitas explicación para darte cuenta del desplome del PRI y del PRD. Estaban desde el 18 en la lona y no hicieron nada para reformarse. Nada.
el liderazgo del PRI. Hoy escuchaba, por cierto, al presidente nacional del partido diciendo, yo no voy a renunciar. No va a renunciar, debió haber renunciado ayer a las 8 de la mañana. Claro. Germán le hubiera podido recomendar cómo se escriben cartas de renuncia. Pero Fabio renunció cuando perdió tantas gubernaturas siendo presidente. Pues tienes que hacerlo, ¿no? Yo renuncié a la presidencia del PRD cuando había prometido 100 diputados y solo tuve 98. Me faltaron 2 y de todos modos renuncié. Pero yo creo que el tema es mucho más profundo, ¿no? Es decir, es cómo construyes dentro de este contexto, otra vez de partido único, hegemónico, con una base social popular muy importante, cómo construyes una alternativa. Cómo construyes una alternativa que realmente pueda ir disputando espacios y pueda abrir la pluralidad. No podemos esperar que solo sea la economía o que solo sean los gringos, porque Biden felicitó, pero al día siguiente dijo que voy a mandar el decreto para cerrar la frontera. ¿No? Es decir, creo que sí se va a enfrentar la nueva presidenta a circunstancias que no son las mismas que vivió López Obrador, además sin dinero en las arcas públicas, que este es el otro gran tema, se lo gastaron todo. Sí. Y con un crimen organizado totalmente empoderado. Empoderado incluso precisamente por esta votación. Entonces, ¿cómo construimos? Yo creo que esa debe ser la gran reflexión. Hay gente que dice hay que convertir la Marea Rosa en un partido. Pues no, porque la Marea Rosa es una diversidad, es una... podemos estar, mucha gente, yo decía, a lo mejor estaba ahí defendiendo al INE y la democracia y fui y votó por Claudia Sheinbaum, no lo sabemos. O no. O sea, no era automático, no era automático. Aquí estoy por el INE. Sobre todo fue un movimiento reactivo. Creo que tenía una agenda muy limitada y eso era valioso para una movilización, pero no para una fuerza política estable, para un partido político, que sí requeriría mayores definiciones y una imaginación mayor, que creo que no hubo en la oposición. Y sobre todo la exigencia del control sobre los programas sociales, sobre la estructura de los siervos de la nación y sobre el control sobre los programas sociales. Yo se lo pregunté aquí, que por cierto perdió, Arturo Ávila. No, sí salió. ¿Sí ganó? Sí. No, pues sí, ganó todos los distritos en Aguascalientes. En Aguascalientes creo que fue el único que ganó. No, ganó Morena, toda la oposición, ¿no? Hasta donde vi. Pero bueno, no sé, no importa. No importa. Lo importante es cuál es el padrón de esos programas sociales. No lo conocemos. Cuando era obligatorio, a mí me tocó hacerlo público. ¿Cuáles son las reglas de operación para esos programas sociales? Tampoco existen. Entonces la oposición tenía una tarea en el Congreso muy importante, meter esos controles a los programas sociales y a su uso clientelar. No lo hicieron. No lo hicieron. Hoy vas a tener una oposición muy disminuida. Una oposición no disminuida, irrelevante. Irrelevante. Sí, porque no cuenta lo que haga la oposición. Pero déjame decirte una cosa, eso a mí me tocó ser de una fracción parlamentaria, si tú quieres decir irrelevante, porque éramos 50 diputados del PRD, pero de ahí vino la reforma política del 96 y el cambio de régimen. Entonces, tampoco. Me parece importante eso que dices. Éramos muy poquitos, incluidos los panistas, los perredistas. Había una mayoría calificada del PRI y la roqueseñal cuando aumentaron el IVA, pero les ganamos en el 97 y les ganamos en el 2000. Entonces había un régimen dispuesto a negociar. Eso es también cierto, pero porque ya estaba en un límite. Sí. No porque el PRI fuera democrático y en sí mismo, aunque hay que reconocérselo a Ernesto Zedillo en su momento, yo se lo reconozco, el haber tenido esta visión y esta apertura, pero hay que generar ese movimiento desde abajo, que obligue. Si no, decía yo la frase de Cicerón el otro día, ¿no? Para ganar las leyes hay que ganarlas primero en las calles. Ganemos en las calles. Ganemos con la gente, ganemos, no nos rindamos, pues, es mi llamado no nos rindamos.
Y no rendirse no quiere decir no hacer la reflexión y no hacer la autocrítica. Y no decir en qué fallamos. ¿no? O sea, y no aceptar que hay una gran mayoría que así quiso que ocurriera. Sí. Lo que también nos indica mucho que la gente, pues la democracia, a pesar de lo importante que es, no es un tema que les quite el sueño. A mí, mientras me des mi lana mensualmente... Eso número uno. Y el discurso de López Obrador fue muy efectista otra vez, ¿no? No hemos podido hacer todo lo que queremos hacer porque no nos dejan. Ahora ya no van a tener pretextos. Ahora, ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. No, queremos, espero, ¿no? Que exijan su sistema de salud como Dinamarca. Ojalá, porque para eso lo están haciendo. En unas cuantas semanas vamos a tener. En unas, sí, antes de que se vaya López Obrador, claro. Antes de octubre exacto, tendremos el sistema de salud danés. Sí.